Hola, 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 bienvenidos a esto que se llama La Oficina Sin Importancia. Bueno, y ya retomando la nueva temporada, estamos en segunda temporada y hoy vamos a estar tocando un tema bien interesante. Vamos a estar haciendo un recorrido por la literatura y la memoria en la región de Urabá. Hoy haremos un recorrido por la historia de la región de Urabá a través de la literatura, explorando su desarrollo y sobre todo cómo las realidades, en su mayoría adversas, llevan a muchos de sus habitantes a utilizar la literatura como un medio para hacer catarsis y desahogarse, plasmando su cotidianidad, así como don Ismael le ha dedicado sus letras a los cangrejos y al desmande, Mateo Santero a los tambores y a las danzas, entre otros. De este modo se escribe la historia de una región cuya realidad con frecuencia supera la ficción. Y para esto tenemos a dos grandes invitados que vamos a dejar que ellos se presenten. Hola, soy Mateo Santero, escritor de Urabá, tengo 30 años. Listo. ¿Y a qué se dedica Mateo Santero? Bueno, soy escritor y promotor de lecturas y escrituras creativas, y a eso me dedico como a brindar talleres a estudiantes para participar en concursos y así. A eso me dedico. Ya, a poner música también a veces. Eso, Mateo, yo me lo he encontrado por ahí en muchas rumbas, ¿no? Poeta y DJ. Es un hombre multifacético. El poeta DJ. Y tenemos también a Gilbert. Gilbert, cuéntanos a qué te dedicas tú y háblanos un poco sobre quién eres. Hola a todos. Hola, gracias por estar o por haberme invitado aquí a la oficina sin importancia. Yo soy Gilbert Gil, profesional en estudios literarios. He sido de todo un poco, profesor, editor y cosas varias aquí en Urabá. Bueno, ¿y cómo les parece el tema, pues, del que vamos a hablar hoy? Bien, porque la escritura en Urabá siempre como que se ha dedicado a contar la memoria, entonces ha sido siempre un acto político y narrar esos actos políticos de resistencia son re valiosos también, muy buenos. Entonces, Literatura y memoria, pues yo creo que eso siempre está hermanado, pero en el contexto Urabá significa cosas mucho más agresivas, mucho más dolorosas, y creo no que se ha hecho, sino que estamos en proceso de hacer ese acto de memoria a través de las letras y de la academia. Sí, porque vivimos en una región que tiene muchos matices. Entre esos, pues que es una región donde muchas veces la realidad puede superar la ficción. Aparte, pues que es una región también con muchas riquezas. Y con base a eso, yo quisiera saber para ustedes qué se necesita para escribir en Urabá. Teniendo en cuenta que es una región que ha sido marcada por el conflicto, pero aparte de eso, pues es una región con mucha belleza natural. bueno, al menos en mi caso, no, yo no escribo para recordar, o sea, como que no es escribir sobre la memoria, pero no para recordar, sino para decir aquí estoy y acá estamos, ya que, por ejemplo, cuando empecé a escribir, siempre leía la gente hablando de Urabá, la gente, los de afuera. De los de afuera era hablando de cómo éramos acá, qué se come acá, cómo es la violencia acá, pero nunca me encontraba en esos textos porque hablaban con otros tecnicismos. Entonces empecé a escribir desde ahí, como a hacer memoria, pero no para recordar, sino para decirle al mundo aquí estoy. Y lo que se necesita en Urabá es simplemente agudizar la mirada, porque historias hay un montón acá. Entonces, elegir una historia y contarla. Entonces, para escribir un cuento se necesita una historia. Entonces, y acá hay mucho. Entonces, como que simplemente agudizar los sentidos, la mirada, la observación. Por ejemplo, yo realizo muchas entrevistas, hablo con la gente, grabo y desde ahí empiezo a escribir, desde el otro. Sí, sí, eso que tú dices me parece bien interesante y es que nosotros vivimos en un lugar donde yo creo que la cantidad de historias, pues de hecho, cuando uno se sienta a hablar con un vecino o cuando uno comparte en su cotidianidad, son muchísimas historias que yo no sé si eso, como dice el meme, no sé si eso se ve en Suiza, pues, Sí. pero aquí vivimos en un lugar que
que abundan las historias, y son historias de todos los contrastes. ¿Qué piensa Gilbert acerca de...? Pues agregándolo a lo que dice Mateo, yo creo y voy a acudir a los lugares comunes. Se requieren lectura y disciplina. Claro. Creo que la región está en el proceso, apenas en ciernes, de consolidar, digamos, unos procesos de escritura. Creo que no estamos todavía en el proceso de mayor madurez, estamos en esos primeros pinitos y se requiere lectura de cómo han hecho, si el interés es la memoria, porque son muchos los temas, si el interés es la memoria, ver cómo otros han escrito acerca de eso, acerca del conflicto, acerca de la pérdida, de las ausencias, ver cómo lo han hecho y cómo se puede hacer desde el toque de acá, es decir, no leer para replicar, sino para encontrar incluso la propia voz. Y la disciplina en el sentido de bueno, es que la escritura no es una cosa del viernes en la noche que me sentí muy triste, no. Total. Eso es una cosa de cada mañana o cada día, sacarle el debido espacio y el debido ánimo. No, y también como que la escritura no es una especie de trabajo de, no, me levanté a las 8 hasta las 2 de la tarde y escribí, sino que uno está en todo momento activo, uno se puede levantar a las 2 de la mañana y pararse a escribir, pero también, como decía Gilbert, es una cuestión de disciplina. O sea, como que el tema de la inspiración, o sea, es real que uno le llegue a la inspiración de momento, pero si a uno le encuentra la inspiración vago, pues no sirve para nada la inspiración. Entonces uno tiene que estar en el proceso de lectura, porque un buen escritor lo hace la lectura. O sea, leer libros y leer también contextos, lo que pasa, estar atento siempre. Con relación a eso que tú dices, hay algo que es bien interesante, y es que yo no sé si solamente aquí en la región, pero yo he conocido, y lo digo por experiencia, pues, de la familia. Yo tengo un tío que ha escrito, pues, no se dedica a escribir, pero pues ha escrito, y mi papá también ha escrito. Y son personas que han decidido escribir, son empíricas, o sea, como que yo no podría decir que ellos son de mucha literatura o que escriben con todas las bases técnicas para hacerlo, pero lo han hecho. Entonces, y acá en la región, pues uno encuentra muchas personas así que escriben desde el empirismo, ¿no? Bastante, incluso personas que escriben desde las bases del vallenato, por ejemplo. Como que, al menos en mi caso, lo que escribo, siempre, al menos en la poesía, es de poema libre. O sea, como que no tiene una estructura de contar las sílabas, nada. Pero sí me he encontrado casos de compañeros de la tercera edad, como que, Mateo, escribiste poema, y uno lo lee, y es una estructura de tantas sílabas, de 10, 4, 8, así como que, o sea, y vienen del vallenato, de la décima, y hay un marcado, pero lo que siempre hay es como un instinto de escribir, de contar lo cotidiano, porque no son, bueno, sí me he encontrado como el clásico del amor, de me duele el alma, me duele el pecho porque te fuiste, pero siempre narrado desde la cotidianidad. Él vuelve a mí, pero vuelve a mí porque si tú no estás, no puedo ir a la finca a trabajar, pues siempre desde la cotidianidad. Entonces como que eso lo hace muy lindo. Pues yo quisiera aclarar ahí que no es, cuando yo digo la disciplina no lo digo por atacar ese empirismo, de hecho ese empirismo es bueno. Pero también ahí está la disciplina. Y hay escritores que son hechos a base de intuiciones. Ahora bien, uno no puede creer que uno es ese, que es el caso particular, que es el que apunta a intuiciones, se consagra, no, eso pasa una vez cada 100 años. Pero en ese caso, pues lo que uno recomienda de todo lo que, digamos, uno ha abordado académicamente es apéguese a la disciplina. Si no es ese sujeto o ese escritor de las intuiciones, pues llegará a alguna manera de expresión que contenga, digamos, cierta belleza. Y si es ese escritor de intuiciones, pues va a llegar mucho más lejos. Entonces, ese es, digamos, el apunte que quisiera ahí dejar. Pero también hay algo valioso, al menos algo que tenemos en Urabá, es como que al ser una región desde de la periferia, alejado del centro de Medellín, alejado del centro de Colombia, hemos leído a los clásicos, lo que se llaman clásicos, que siempre son hombres blancos occidentales, pues los hemos leído no para quedarnos con ellos, sino como que, bueno,
acá hay unas bases, cómo yo puedo construir desde lo que yo sé, desde lo que conozco, lo que sea Gilbert, como que tenemos unas literaturas incipientes, como que están ahí creciendo, pero como es uno en la adolescencia, se vuelve rebelde. Entonces uno está queriendo no escribir para que me lean los de afuera, sino para que los de mi vereda me sepan leer. Entonces de ahí como que hemos venido trabajando al menos en apartado el caso donde he asistido más tiempo en el taller de escritores. Ese ha sido el caso, como que ya este año cumple 40 años el taller y esos 40 años se han dedicado como a vamos a escribir para que me lean los de aquí. Y lo que me lean los de aquí es hablar el idioma de ellos, pero no como que eche, no, sino como que, hey, la Sí. poesía puede ser esto también. O sea, Claro. ha sido siempre, o sea, la escritura siempre ha sido posibilidades. Eso como que lo bello que se rescata de ser una literatura iniciales. La otra cosa es que en el arte es muy fácil caer en el así soy yo, ¿cierto? Sí. Muy de adolescente. Total. El así soy yo, así es mi escritura y pasar así rampante por la vida sin exigirse un poco más. Y yo creo que si la intención es literaria, pues hay que exigirse. Y de allí la necesidad de los talleres, de los clubes, Exacto. porque en esos clubes uno se encuentra con pares que le dicen que como todos los pares lo odian a uno, como que no, yo soy mejor que usted, entonces ahí uno se da duro. Entonces como que uno se enfrenta al mundo ahí, como que no es que mi poesía no es el gran poema, para mí es muy bello, pero uno nunca tiene hijos feos. Entonces, como que, Y los talleres son importantes, que los talleres son sacar el texto que usted ha escrito de la casa, porque en la casa todo el mundo le va a decir qué bonito, ay, cómo se inspiró mi hijo, el próximo Nobel de literatura, pero no, usted saque el texto de la casa y vamos a ver cómo le va. hay un poema Para de que se Fran lo Báez. desbaraten, pues. Sí, En real, el que se lo decir desbaraten. común a que se lo desbaraten, pero algo de esa destrucción que viene de afuera, que puede venir con buenas o malas intenciones, con aciertos o desaciertos, pues le puede contribuir al proceso de escritura y al Total. proceso de edición. Hay un poema de Fran Báez Fran Báez es un poeta, creo que República, no me acuerdo de dónde es, pero el man dice que tiene un poema que habla sobre ser poeta y DJ, que él es poeta y DJ. Entonces que él va al supermercado y los del supermercado le dicen que siga como poeta, la mamá le dice que siga como poeta, la hermana le dice que siga como poeta, sus 4 amigos escritores le dicen que siga como DJ. Eso pasa acá con los mandatarios, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tan difícil creen ustedes que es escribir en la región de Urabá? Y aparte de eso, ¿cómo creen que se puede salir del anonimato? O sea, aparte de escribir, ¿qué se necesita para salir? Para eso que dice Gilbert, que no solamente tu familia te lea. Bueno, yo siento que para escribir en Urabá solamente se necesita el papel y lápiz. El problema es que lo lean a uno. Claro. Como que ya salir del cuarto de uno, como que ahí sí ya es lo difícil, porque ya uno se enfrenta a, como que bueno, ¿quién me va a publicar a mí? Si en Urabá no hay ese círculo completo del libro, o sea, como que solamente está el libro que traen de afuera, y ellos están en las librerías específicas, entonces como que no hay una imprenta, no hay una imprenta dedicada a la publicación del libro. De hecho, una editorial. Exacto, no hay editoriales, hay pocos editores realmente, como que sean editores de real y no de oficio. O sea, como que lo lean a uno, eso es como que lo difícil, uno poder publicar. Ya. Escribir es fácil. Pues precisamente es eso, en Urabá no existe el circuito alrededor de la escritura. Se puede escribir y lo que uno ve, se puede escribir, pero no le garantiza eso la divulgación. Total. En esa medida, en Urabá hay mucho el fenómeno de autopublicación, y yo creo que es un fenómeno periférico. En Sí. toda Colombia, quienes escriben en las regiones, pues se ven en la necesidad de autopublicar con alguna imprenta que consiguen por ahí o alguien que le facilite la impresión. Ellos mismos se patrocinan, ¿no? Y ellos mismos se patrocinan, vemos casos de políticos que patrocinan libros o la familia que patrocina el libro. Y ya el problema después de sacar el texto, digamos, dentro de ese formato tradicional del libro es cómo lo divulgo, cómo lo distribuyo. Bueno, sí. Porque la cadena del libro está compuesta por cada uno de esos elementos. Creo yo que a nivel general pues hay una problemática, o bueno, es el fenómeno, no llamémoslo problemática, es el fenómeno que está ocurriendo,
que es que los circuitos de las grandes editoriales son muy herméticos. Demasiado. Es difícil acceder a la publicación. Y ante eso lo que ha pasado es que aparecen en ciertas ciudades unas editoriales independientes. En Medellín encuentra usted todas las que quiera, en Bogotá encuentra todas las que quiera, que son como la respuesta a ese hermetismo precisamente las grandes editoriales que son a la larga pues como el imperio de ese mundo o el monopolio, si lo queremos llamar así. Eso viene siendo, haciendo una analogía como lo mismo que pasa con la música, ¿no? Sí. O sea, con las disqueras, que los artistas pues les toca luchar. Lo mismo. Para que, o sea, como que es un tema más de suerte que de realmente que tú tengas talento, ¿no? Igual, por ejemplo, también nosotros, obviamente Urabá no es ese lugar alejado del mundo, desconectado, ¿no? Tenemos mucho acceso a internet y en internet se autopublicitan como que esta editorial te imprime 100 libros, participa mandando cuentos y te entregamos 10 libros a ti. Entonces hay unos contratos a veces muy malos, como que no, te damos 10 libros, pero tenemos el derecho de distribución en todo el mundo si se venden. Entonces pues son como que le venden la idea y luego te cobran como que no, te vamos a cobrar 4 millones por 100 libros si quieres. Y hay gente que ha accedido solamente por quererse verse Son unos coyotes del mundo editorial. Solamente por verse publicado. Bueno, pero hay un fenómeno también debido a estas convocatorias de gobernaciones y ministerios que ha permitido la autopublicación más económica y le da como cierto, como quien dice, estatus al libro que se va a publicar que ha ganado convocatoria, como que le da una mayor fuerza, como que... Pero hay escritores también que ganan el concurso, publican, pero se quedan en eso, como que yo lo escribí, punto. Y no entienden que falta alimentar el circuito del libro, entonces a ti te toca ser el escritor, el distribuidor, Exacto. te toca hacer todo eso y no simplemente soy el gran escritor, escribí el libro y punto. Como por ejemplo, cuando yo publiqué mi libro, me tocó publicarlo en Facebook, en Instagram, moverlo, inventarme eventos para que me compraran el libro. Exacto, esos escritores de la región, muchos, no sé, pues no entienden o no lo asumen como una responsabilidad, no son Mario Mendoza. Cierto, que Mario Mendoza escribe, le manda al editor, se le hacen las correcciones, se imprime y otros se encargan de todo ese proceso que sigue. No, pero incluso Mario Mendoza le trabaja a sus libros. Por ejemplo, el año pasado en la Filbo, el man se sentó 8 horas ahí a firmar libros. O sea, y él pudo haberlo no hecho porque ya ganaba plata. Pero él no tiene que ir hasta las librerías a llevar los libros, eso es a lo que voy. Él no tiene esa necesidad porque la editorial se encarga de eso y quienes están, digamos, adscritos a la editorial. Pero a uno sí le toca, si no... Claro, y aparte de eso, pues yo creo que son muy pocas las personas las que ven la literatura como una opción de vida, sino de que, sustento. Sí, como que la mayor parte lo hacen por hobby. También creo que en parte se debe a eso, a que no vean como mucha viabilidad en que tú puedas subsistir de la literatura. Yo creo que ahí pasa una cosa que es como cierta gratificación exclusiva, unívoca con esto. Ajá. ¿Cierto? Con el libro así. No estoy hablando de este libro en particular. ¿Cierto? Como ese objeto. ¿Cierto? Hay un conformismo con sacar simplemente el objeto y muchas veces se cae en la prisa. Entonces se saltan el editor, se saltan las correcciones, porque lo que quieren es que el libro salga y yo entiendo. Hay una gratificación, hay una conmoción cuando usted ve su propio libro en papel y le ve la carátula y como que se quedan en eso, pero es que no es solo eso. ¿Dónde queda la gratificación de cuando alguien que no conoces te lee? Por ejemplo. Divino. Bueno, Mateo, que es escritor, lo sabe mejor que nadie. Y yo les voy a contar una historia. ¿Quiere que se la cuente? Tenemos opción. Voy a improvisar una historia aquí. Hay un amigo en Apartado que produce una cerveza y nos acaba de mandar como patrocinio 3 para que las probemos y para que las degustemos. ¿Qué? Así que le vamos a pedir acá a nuestra máster de control, que hoy es Camila. Un aplauso para Camila, que también hace parte de la producción de la Oficina de Asuntos Sin Importancia, pero hoy está en los controles. Hoy acá está como todo polifacético. Hoy está de controladora.
Vea esto pues. ¿Cuál es la cámara que está ahí en el aire para mostrarla ya? Esta. Ah. Ahí va, Mateo, la de Jamaica. Gilbert, ¿Qué me tocó a mí? una IPA. ¿Una qué? IPA, Abrirla. psicosis. Le destapamos para que vean cómo es el proceso. Esa la hacen aquí en Urabá. Sí, esa la hace un amigo en apartado. Ah, Se llama Journey. Entonces, para que... Allá está tu vasito, Mateo. Si quieres lo puedes poner por acá. Para que no te quede acá lejos, porque yo creo que no quieren que tomes cerveza. Tienes ese vaso por allá. Ay, ay, ay. Y se empina la cerveza. Bueno, muchachos, brindemos aquí pues aló. a nombre de las letras en Urabá, ¿no? Amén. Amén, Que se sigan amén. multiplicando. Y bueno, y para seguir... Y mejorando. Déjame, pues, pruebo esta cerveza de que... Que Dios los guarde y se lo olvide de dónde. Qué rico. Bueno, y para seguir ahondando en este tema, nosotros vivimos en una región que ha sido muy marcada por la violencia, pero también es una región donde viven unas personas que son muy resilientes, ¿no? Y resistentes a todo esto que ha pasado. Hablemos un poco acerca de la memoria en la región de Urabá. ¿Cuál es el papel de la literatura para ustedes en la construcción de la memoria? ¿Y creen ustedes que las palabras pueden sanar heridas o documentar lo que se ha olvidado o se está olvidando? Pues yo creo que la literatura, pues al menos en Urabá, ha servido para responder las preguntas que Ángela Salazar se hacía. Ángela Salazar, la excomisionada, decía como que qué pasó, cómo pasó y sobre todo qué dejó en nosotros el tema de la violencia en el Urabá. Entonces ha servido para eso, para contar. Y como le dije al principio, no contar para recordar, sino para buscar nuevas formas de resistencia. Yo no creo mucho en la resiliencia, me parece un concepto muy, muy blanqueado por ONGs, entonces como que creo más bien en el proceso de resistencia, una resistencia activa y creativa que no es como que, listo, me pasó esto, ya sigo mi vida como si nada, sino como que hay un proceso que te cambia profundamente. ¿Qué hacemos con eso? Hay artistas que han hecho teatro a partir de esa resistencia, nosotros hacemos literatura, entonces como que, pero siempre con el fin de contar, 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 contar. Y no, pero no quedarnos en eso de que me pasó esto, me duele, sino como que pasó esto, sigo adelante. A ver, ¿qué dijera yo? ¿Qué dijera yo? Pues yo no creo que haya un sentido único en la literatura ni que haya una funcionalidad. A la literatura, exacto, la literatura no tiene ninguna responsabilidad. Entonces yo hablo de manera La personal. literatura en ese sentido es la más irresponsable de todas. Total. Porque si vamos a hablar, digamos, del tema de memoria o de ciertos procesos de conflicto, de vejámenes, de un montón de cosas deleznables de la humanidad, pues creería yo que eso es responsabilidad de la historia y de cómo la historia nos lo cuenta. Ya en ese terreno, en esa disciplina, pues ya ellos solucionarán o indagarán la mejor manera. Yo creo que la literatura es una cosa incluso más íntima y por eso a muchas personas les sirven estos procesos, el hecho de manifestar aquello que tienen, digamos, allí ovillado adentro, en el espíritu o en la recordación. No creo que eso nos va, que porque escribamos sobre eso vamos a solucionar el problema desde esa perspectiva literaria. No lo veo así, pero algo operará dentro de esas dimensiones del espíritu. Pero ahí es como que, o sea, la literatura no tiene ninguna responsabilidad, pero todo escritor o escritora debe tener una posición política. O sea, como que Pero el arte... lo que pasa es que lo que yo quiero, o bueno, mi intención es como un poco entender el papel de la literatura, no porque la literatura
sea como Gilbert lo aclaraba, lo que va a cambiar es, o lo que va a servir para generar ese tipo digamos que de narrativa. Pero sí, mi pregunta va más desde una herramienta que utilizan las personas en muchas ocasiones en la región para decir cosas que pasan o que ellos han vivido. Porque aparte de eso, hay mucha literatura en la región que se inspira en cosas que son reales, pero pues le cambian el nombre, le cambian el lugar, pero son historias que uno las lee y dice, bueno, esto se parece mucho a esto que pasó, entonces como que, bueno, yo quiero decir esto, pero de pronto me meto en problema, entonces lo voy a decir de esta forma, y lo puedo decir a través de un poema, le cambio el nombre a los personajes, y cambio los lugares, pero sí creo que es una herramienta que las personas en lugares, en contextos como estos, que a veces son muy complejos y difíciles, y aparte de eso, pues todo el tiempo las personas se sienten en riesgo, porque no pueden hablar, porque no pueden expresarse y porque no pueden decirle al mundo lo que está pasando. Entonces, desde esa perspectiva es que como que yo les hago este tipo de pregunta. ¿O sería esa como la intención? Pues yo siento que hay una tendencia, o yo percibo una tendencia en Urabá hacia el costumbrismo, y creo que seguimos todavía mucho en esa esfera, que si uno lo revisa históricamente, pues eso es más del siglo XIX. Tomás Carrasquilla, el padre del costumbrismo en Colombia, es del siglo XIX, principios del XX. Seguimos todavía ahí, yo siento que todavía hay ciertos temas y a nivel general en Colombia que nos cuesta tocar desde la literatura porque tienen esos o están circulando junto a varios miedos respecto a cómo abordar el conflicto, ¿cierto? Hay temas que no hemos tocado o hay temas que hemos tocado, digamos, desde una forma todavía muy partidista. Estoy hablando del narcotráfico, por ejemplo, estoy hablando de la violencia bipartidista, del conflicto con las FARC, del conflicto con las AUC. O sea, son temas que se han evadido mucho o que cuando se abordan fácilmente se caen en señalar. Fácilmente se caen en decir, este es el culpable o por esa razón yo fui un bandido o por esa razón yo maté. Entonces siento que todavía a nivel nacional ese tema de la memoria de la literatura nos cuesta, porque seguimos todavía metidos dentro del conflicto, insertos en el conflicto. Todos seguimos buscando culpables, como si la guerra tuviera bandos buenos o malos. Mira que por ejemplo ahí Gilbert hace una acotación muy importante y nuevamente pues, yo lo llevo al punto, o sea, como en ese sentido entonces quiénes deberían escribir la historia de nuestra historia, porque tú estás diciendo que tú decidiste empezar a escribir porque estabas cansado que personas de afuera escribieran sobre lo que pasa en este lugar. Entonces, en ese sentido, entonces, ¿quiénes deberían relatarnos? No, es que la historia la cuentan los vencedores. O sea, a nosotros los perdedores, porque nosotros somos los perdedores de toda esta historia, lo que contamos son las memorias. Lo único que tenemos es eso. O sea, por ejemplo, nosotros no podemos hablar, pues sí podemos, pero no tenemos la potestad de lo que digamos vaya a ser historia. Tenemos la memoria. Lo único que tenemos es eso. Pues yo sí creo que la escriben a veces los vencedores. O sea, yo creo que porque depende cómo considere o de qué manera considere usted, Mateo, la victoria. Yo creo que es un victorioso Primo Levi cuando escribe Si esto es un hombre, ¿cierto? Un judío que sale de los campos de concentración y cuenta cómo fue toda su experiencia en una versión novelada. Yo creo que ahí contó o tuvo un pequeño triunfo este escritor. Lo mismo puede que suceda en Urabá, incluso solo con un verso. Ya ahí está la victoria que vale, porque es la victoria que contiene la belleza. Bueno, yo no hablo victoria en términos de ganar algo, sino en esto de quiénes son los poderosos realmente. Eso desde ahí. Bueno, la visión mía es una visión más trascendentalista, si se quiere. Pero yo creo que en este momento
en este momento pues precisamente se están deconstruyendo ese tipo de cosas, ¿no? Pues antes pasaba, pero pues ya ahora no, y más con el tema tecnológico que vivimos ahora de las comunicaciones y del acceso a la información. O sea, ya no, ya tú te quedas con ya tú te quedas con la historia o con una fuente si es que tú así lo deseas. Claro. O si tu sesgo te lleva a eso. Pero realmente pues ya tú puedes consultar todas las fuentes y es muy difícil que te puedan imponer algo como una verdad absoluta si es teniendo tú la posibilidad de contrastar esa información. Y creo que ahí pues el papel de la literatura pues es fundamental, o de las personas que lo hacen, pues que escriben y cuentan cosas. Por ejemplo, a mí me pasó con el tema de la invasión de América, cuando llegaron los españoles. Yo fui en la universidad, en el segundo semestre de antropología, fue que a través del acceso a la información entendí que Necoclí fue uno de los primeros pueblos españoles en tierra. Entonces eso no está en mi imaginario nunca. Entonces mi pregunta cuando entendí eso, lo leí, fue como que entonces ¿cómo enseñan en España esta tal conquista de América? Entonces ¿cómo enseñan eso allá si uno acá, me enteré fue cuando tenía 18 años? Claro. O sea, de niño nunca supe que acá empezó las Américas, la invención de América. Entonces como que esa es la información. Pues respecto a ese tema histórico, vuelvo a la responsabilidad. La responsabilidad del historiador es cierta búsqueda de unos fenómenos o unos acontecimientos dados en un sitio específico y dentro de unos tiempos específicos. Esa es la responsabilidad del historiador o de la historiadora, darnos esa recopilación de datos y todas las hipótesis alrededor. Si se quiere que haya una responsabilidad, la del escritor, escritora o de aquel que se dedica a la literatura será ver qué hay qué hay en la entraña de esos acontecimientos, qué pasa en esas circunstancias y qué le pasa a esos personajes. Y por eso creo yo que hay un boom ahora de novela histórica y todo el mundo está como en ese revisionismo o mucha gente está en ese revisionismo de cómo volvemos a abordar la historia desde la literatura. Eso es una cosa que no tiene manual y voy a voltear un poco la cosa. Me acuerdo que hay un libro por ahí, una novela de Javier Cercas, un escritor español que se llama El Impostor, donde él aborda el caso de un hombre que daba muchas conferencias respecto a judíos, vuelvo al tema, que habían estado en los campos de concentración y era un conferencista muy reputado y dentro de esas asociaciones de judíos, pues era tenido como un hombre de gran divulgación o que se había tomado la tarea muy en serio. Y algún periodista alguna vez comenzó a indagar y descubrió que ese señor nunca había estado en un campo de concentración. Pero a todo el mundo lo había seducido, lo había impactado, lo había llevado a pensar cuán inhumanamente se vive dentro de una circunstancia como lo fueron estas sucedidas entre 1939 y 1945. Pero ve que quien estaba allí contando y mostrando la entraña era un tipo que nunca lo había vivido. Quizá muchas veces pasa así, que el poeta acceda a eso, acceda a esas cosas misteriosas que hay dentro de esos dolores y lo revele, muchas veces sin haberlo vivido. Pero sí creo yo, tiene que haber escuchado qué pasó. Claro. Bueno, y en ese sentido entonces para ustedes, ¿quiénes deberían contarlo? ¿Los que la viven o los que la han observado de afuera? No, está complicado. Por ejemplo, es que lo que decía Gilbert de la responsabilidad del historiador, o sea, como que no tiene ninguna responsabilidad, pero es que también la historia no es, y por eso ha venido este boom de revisión a la historia, porque la historia no es sucesos lineales, que primero pasó esto, luego pasó esto, no. Es un entramado enorme donde suceden cosas, que cada cosa aporta a la otra. Pero lo que la historia cuenta es lo que los poderosos quieren que cuenten.
como que bueno, llegamos nosotros, nos recibieron con flores y punto. No, la violencia llegó a Urabá, primero entró la Saucé, en Urabá no pasaba nada, era un monte, entramos nosotros y matamos a los que mataron. Sí, precisamente es eso, que ahorita, por ejemplo, hay un debate grande en el país con todo esto del proceso de paz, y es precisamente eso, porque no quieren que se cuente esa historia que es incómoda para ellos, para los poderosos y para los que han tenido el control de Claro. Pero realmente el que conozcamos de viva voz de todas las personas que han hecho parte del conflicto, lo que ellos vivieron, pues yo creo que eso sí ayuda a que realmente se cuente una historia real, o que al menos se reconstruya la memoria de lo que pasó. Incluso en estos procesos de esta búsqueda de la paz estable, duradera, no se busca la verdad, sino como que, bueno, entendemos que no hay una sola verdad, sino que se busca las verdades. Entonces, por esos procesos de conversar, hábleme usted, qué tiene para contarme usted. Entonces, o sea, lo repetimos, volvemos a lo que decía Gilbert, la literatura no tiene ninguna responsabilidad. La literatura realmente no funciona para nada. O sea, la literatura es para uno entretenerse, para uno alimentarse de eso. Pero el escritor, el que escribe, sí tiene un compromiso, y no es que sea obligatorio tenerlo, pero sí debe tener una posición política, y con política no me refiero como que hacer de un partido, sino como que a mí me interesa esto, y puede ser de un lado o del otro, pero esto es lo que voy a contar yo. Entonces, ¿quién debe contar la historia del Urabá? Al menos en la literatura, pues yo preferiría que los que viven acá, pues, como los que la han vivido, porque quien lo vive es quien lo goza. Así, tal cual. Vea, pues. Pues si el escritor debe tener alguna política, que sea la política de la realidad, ¿no? Ah, claro. Cierto, ver qué pasó, y muchas veces no es el qué pasó, no es el dato. En 1990 No es el y tantos dato, ¿no? murieron tantas personas, no, muchas veces es una cosa incluso más, más inaccesible dentro de ese discurso histórico. Quizá, yo sí creo que el discurso histórico tiene esa limitación, no puede acceder hasta cierto punto de la persona. Y en cuanto a lo que dice Mateo de la memoria, pues a pesar de que la literatura no tiene ninguna responsabilidad ideológica, yo sí veo el artista como un canal o un filtro por donde socialmente las cosas pasan. Es decir, algo de lo que él vive, de lo que él escucha, sean en este caso de Urabá todos esos procesos de masacres, todos esos procesos de reclutamiento, etcétera, pues todo eso inevitablemente quedará de una manera u otra en su obra, si tienen la suficiente disposición de oído. Bueno, y cambiando un poco de tema, ¿cómo ven ustedes el futuro de la literatura en la región de Urabá? Teniendo en cuenta, pues, todo lo que está pasando ahora a nivel tecnológico, con las nuevas generaciones, que ya yo creo que es complejo el tema de que los jóvenes se interesen realmente por leer, porque como ya tienen acceso a mucha información y información que es muy fugaz, entonces, ¿cómo pueden visualizar o cómo se imaginan ustedes, o cuál es la visión que pueden ustedes, digamos, que tener con relación a lo que podría ser la literatura en el futuro si seguimos de la forma en que vamos? Yo creo que vamos bien. Sí, al menos Yo creo que vamos bien. la pregunta de hacia dónde va la literatura en 50 años es una pregunta que nos hacemos cada viernes en el taller de escritores, y es una pregunta que nos brinda unas posibilidades de ver a los jóvenes. Los jóvenes están escribiendo, están leyendo. Por ejemplo, al menos en Apartado hay 2 librerías, hay una bodega de libros y una librería, y las ventas siguen. O sea, el libro físico todavía tiene una relevancia como objeto cultural y de prestigio, como que yo me leí tal libro y no me lo leí en PDF. Entonces, como que los jóvenes están leyendo mucho y están escribiendo. Y lo bacano, al menos en el taller, los jóvenes que van no están escribiendo sobre los lugares comunes que uno escribe de adolescente, que son
el amor, la depresión, la muerte, que son temas también hermosos y lindos, pero que a veces uno se queda ahí. Entonces como que están buscando otras cosas como contar el barrio, lo que decía Gilbert, esta vaina del costumbrismo. Al menos a mí me gusta el costumbrismo, pero no como el cuento típico del cangrejo que salió, que yo estaba pescando, no, porque yo nunca pues, he salido a pescar cangrejos, pero sí utilizar esas herramientas que tiene el costumbrismo de contar lo cotidiano, mandarlo a mi contexto del barrio, de la cuadra. Entonces como que siento que el costumbrismo, al menos acá en la periferia, se está transformando y está alimentando estas nuevas escrituras y ya se empieza a ver en textos como de Diego, de Alma, en textos incluso míos. Este es el mío. Sí, préstame. El que saca de primero. Estaba aquí al alto, qué culpa, güey. No, sigue la idea. Es como que ya se viene viendo esa importancia de contar esa cotidianidad y volverla universal. Como contar mi vereda y volverme universal. Entonces, como que eso viene siendo. Y hay más influencia del Caribe y de estas. O sea, como que la influencia en la literatura en Urabá no solamente viene del centro, sino que también viene del Caribe, con Raúl Gómez Hattin, que contaba lo cotidiano, que volvió el río sino una vaina universal. Entonces, como que está esa chispa de la cotidianidad, pero también esa necesidad de contar más allá del amor. El mismo Gabriel García Márquez, ¿no? García Márquez, claro. Porque yo tuve una amiga argentina que estuvo acá una vez y ella me decía como esto es Macondo. Porque pues, realmente por eso esta serie que sacaron ahora hace poco, creo que mucha gente no se sintió a gusto con ella, es precisamente por eso, porque es muy difícil llevar a la pantalla las realidades de lugares como estos si es que tú no lo has vivido. Y acá suceden muchas cosas que creo que pues se quedan pequeñas en lo que muestran ahí. Bueno, y también está ese romper la idea de, es que debo ir al centro para ser alguien, como artista, como que debo ir al centro de Medellín, al centro de Bogotá para ser, sino como que estamos tomando esa idea de este movimiento de la costeñidad, como que no, yo soy chévere, que lo contaba, ¿cómo se llama ese actor? El del Flecha. Se me olvida el nombre. David No, se olvida el nombre. David Sánchez Juliado. Que él decía como que le contaron una vez. De Fosforito. Que le contaron como que no, es que yo soy un negrito chévere. Entonces un man le dijo como que usted es un negro feo, hijo de puta. Como que, pero chévere. Entonces, como que esa idea de la chéveridad como que la hemos venido tomando también como que bueno, yo soy urabaense. Claro. Y eso ya es una cosa linda. Soy urabaense y desde ahí puedo escribir. Pero obviamente sí se necesita el tema de leerse los clásicos, ir a la academia, leer, seguir leyendo y en algún momento por allá escribir. Pero antes de eso, interiorizar eso de leer y saber de dónde es uno. Justo por eso yo creo que vamos bien. O sea, vamos bien en el sentido de que estamos, si lo vemos como nación o como pueblo, estamos saliendo del analfabetismo apenas. Sí. O sea, estamos en esas primeras generaciones en las que casi toda la población sabe leer y sabe escribir. ¿Cuál es el reto ahora en un momento en que todavía hay gente que no sabe? Hay zonas del país donde tenemos todavía el problema del analfabetismo, pero digamos mayormente la población sí tuvo acceso a esta educación. Pues el reto con esta población que ya es lectora y escribiente es que tome el hábito de la lectura. Primero que tome el hábito y ya después de haber tomado el hábito, pues ya sí sofisticar un poco esas lecturas que tienen. Tú dices que esta generación sabe leer y sabe escribir. ¿A qué te refieres concretamente? Porque yo lo que veo y eso puede ser una percepción mía, que puede ser sesgada también, con el tema de la información ahora. Es que claro, uno lee muchísimas cosas todo el tiempo, pero realmente es una lectura que la gente haga desde un nivel crítico, realmente entienden lo que leen y cuando escriben. Sino que es un proceso, yo lo veo como un proceso, no es una cosa inmediata, no porque aprendió a leer, lee de la mejor manera, no apenas estamos en M con A mamá.
Sí, todavía, digamos, eso es, esa es la intención, que lleguemos a cierto nivel de lectura crítica, apreciación crítica, pero eso requiere sus tiempos, o sea, para ese tipo de educación tipo europea, eh, que están leyendo el Quijote en séptimo, póngale, o en lo que para nosotros sería séptimo, pues tuvo todo un proceso también. Nosotros llevamos el nuestro a nuestra manera, a nuestros modos, pero vamos ahí. Y yo creo que sí, ya sabemos leer, ya sabemos escribir, la cosa ahora es cómo. Pero uno va a un colegio público acá y le dice a un chico de décimo, noveno, como que préstame tu celular, uno ve la aplicación de Wattpad, ahí están escribiendo novelas, esos chinos, escribiendo novelas larguísimas, todas de amor a veces, como que el amor, el fan que se encuentra con la superestrella, pero están escribiendo y hay un interés y hay unas ideas y unas imágenes ahí, como que unos intentos incipientes de escritura, pero están escribiendo y siento que sí hay una forma crítica y seria, pero seria a esa edad, pues como que yo a esa edad yo no escribía. Sí, sí. No, o sea, entonces ellos sí lo están Sino haciendo. que claro, hay un pesimismo natural y es que toda época cree que es la peor. Sí, ¿Es cierto? claro, y nosotros no, caemos en decir, no, esta es la peor época, por eso, antes se vivía mejor, antes se leía mejor. Antes no. se perreaba más bacano, así. precisamente por eso viene pues este punto y estos cuestionamientos y es porque uno, yo creo que pierde la esperanza en el sentido que uno dice, bueno, pues ya ahorita ya los jóvenes no leen, pero porque yo ahora me entero con ustedes que esa es su área y que se dedican a eso, que realmente sí están leyendo, entonces pueda que lo que haya es más un tema de desinformación con relación a lo que está pasando en la realidad. Y a mí me motiva mucho escuchar esto ahora. O sea, como que sí, no, los jóvenes de la región sí leen y escriben y lo están haciendo. No, yo creo que estamos, los jóvenes y los niños están leyendo, no lo que quisiéramos que leyeran, pero están leyendo. Sí. Yo le escuchaba, te voy a poner un ejemplo, estuve en Flecho hace poco, el Festival de la Lectura y la Escritura del Chocó, estuvimos en Turbo y estuvo Pilar Lozano, que es una escritora de literatura infantil y que fue periodista y estuvo aquí en Urabá mucho tiempo. Y esa mujer fue a su presentación, a su ponencia, y había un montón de niños con carteleras, niños de décimo, niños de 11 con carteleras, mostrándole o queriéndole mostrar el cariño a Pilar por los textos que había escrito. Hay niños leyendo. Y cuando yo hablaba con Pilar, ya en un tono más cercano, ella me decía, es que no hay niños... ¿Cómo fue que me dijo? No hay niños que no lean, sino niños sin libros. Esa fue su frase. Yo me quedo con esa frase. No hay niños que no lean, sino niños sin libros. Sí, sí. Por ejemplo, también, yo llegué al mundo de la literatura, aparte de mi profesora de español de colegio, que se llama Dalila, fue también porque en mi casa había libros. O sea, en mi casa siempre llegaba la revista del Círculo de Lectores, que era una revista de libros, mi mamá compraba libros de ahí. O sea, como que también la importancia de tener, tener una biblioteca. Entonces, desde la biblioteca ya aprendí a leer con la Biblia. Sí, la Biblia. Yo también aprendí con la Biblia. No, y no crean la importancia de esa Biblia del Nuevo Testamento y con proverbios. Ahí estaban los primeros poemas que yo leí. Y algo de eso quedó en usted, seguramente. Y algo de eso quedó. Y eso también es una literatura muy, muy valiosa. Bueno, otra cosa como que con el tema del Wattpad es que no solamente están escribiendo... ¿Qué es eso? El Wattpad es como un Facebook para escritores, pero para escritores jóvenes sobre todo. Entonces ahí uno... Ya no aplicamos. Ya no aplicamos. Ahora me entero de eso. Y es como que tú montas como si fuera un foro. Entonces tú montas tu novela, le pones título y empiezas a escribir capítulo 1, capítulo 2, y lo escribes y lo publicas ahí mismo. De ahí te muestran cuántos lectores tienes. Hay gente que ha logrado 25 lectores, 80 lectores, 1000 lectores. Sí. Ya incluso estas grandes editoriales de Penguin han publicado gente que ha escrito, empezó a escribir ahí. Sí. Entonces como que eso es una vaina creciente. Y lo bacano, al menos acá en Urabá, bueno, apartado, creo que sí en todo el mundo, es que los jóvenes están escribiendo y los vecinos los están leyendo a ellos mismos. Como que, o sea, chévere que leyeran otros, pero están leyéndose a ellos mismos
y se están encontrando en esas historias. Como que eso es lindo, encontrarse en las historias que uno lee. Bueno, ¿quieres decir algo con Y eso? ahí, volviendo a algo que decía Mateo con el tema de la biblioteca, es hay que propiciar el acceso, ¿cierto? Hay que propiciar el acceso. Por eso las bibliotecas públicas, por eso las librerías, por eso el tema de que el libro sea accesible a todas esas personas que quieren leer, a todos esos niños que quieren leer. Y por otro lado, hay que decirlo, la educación. Por ejemplo, porque al menos lo que creo es porque las IAs han tomado gran relevancia en el mundo académico, es porque no hay bibliotecas. Las bibliotecas y librerías, al menos en Urabá, realmente son bodegas donde hay libros. O sea, no es como que vaya una vaina organizada. Sí, No, eso son puras notaba bodegas. mucho. Las bibliotecas escolares, ¿qué son? La bodega del colegio. Sí, Entonces yo, al menos en mi El colegio, archivero. en mi colegio, la biblioteca era un cuartico donde estaba la bibliotecaria y era libros desorganizados, no había como algo donde uno pudiera, listo, yo sé que en esta ubicación está el libro, ¿no? Y una cosa toda no, eso es un lío lóbrega. encontrar un libro en Y, una eran, biblioteca y acá. las bibliotecas eran solamente enciclopedias. Y todavía sigo yendo a bibliotecas y vienen siendo lo mismo. Y las bibliotecas municipales empiezan a abrirse en junio para cerrar en octubre. O sea, no hay procesos serios de lectura o de promoción de lectura, sino como que, bueno, si la alcaldía me contrata, es que puedo abrir la biblioteca. Y me contratan por allá es en junio. Entonces, como que por eso las IAs han tomado el papel de la biblioteca. Porque yo a la IA le escribo a ChatGPT, y me responde. No tengo necesidad de ir a abrir un libro a investigar, porque ahí ya lo hago. Bueno, ustedes hablaban ahorita como del tema del papel, porque eso también hace rato que viene un debate con relación a las nuevas generaciones y bueno, los old school que prefieren el papel. ¿Ustedes qué creen que pasa con estas nuevas realidades versus la tradición y con estos avances? ¿Se gana o se pierde en el tema de la literatura? Porque, bueno, lo que se ha visto es que, como tú dices, herramientas como ChatGPT, de hecho, eso que me acabas de mencionar ahorita, pues yo no lo conocía y me parece muy interesante. Y eso es gracias a la tecnología, ¿no? Sí. El tema del acceso también al material escrito, pues ahora es más fácil. Tú puedes comprar un Kindle o otro dispositivo de lectura O leen el digital celular. O en el y puedes, celular. y puedes andar, no sé, con 1000, con 2000 libros ahí en un equipo muy portátil. Por ejemplo, yo creo en la piratería. Yo soy 100% pro piratería. Porque uno acceder a la literatura del entretenimiento. Incluso si el libro es suyo. Sí, el mismo libro mío lo he repartido y pirateado. O sea, porque el tener acceso a la literatura, ya sea comercial o no, alimenta como que y le quita a los poderosos ese privilegio. Como cuando el de uno trajo jamón serrano. El jamón serrano es delicioso. Pero es como que, pero el de uno, al abaratar esos precios, nos permitió acceder a ese privilegio. Lo democratiza, ¿no? Entonces, la piratería democratiza esa experiencia de leer, porque uno no lee para aprender algo, uno lee para entretenimiento realmente. Claro, Yo y sí aparte creo que uno que- aprende. No, sí, pero no es como que el libro, si leo este libro voy a aprender esto, no. Usted lee y ya si usted aprende algo bacano, pero ese no es el objetivo de la literatura. No, y aparte yo creo que, por ejemplo, eso que tú dices es muy importante en el tema de la incentivación a la lectura, y es que precisamente eso es lo que frustra cuando uno quiere tomar el hábito de la lectura. Y es que de pronto te vas con un libro por ahí que... No, y que los libros son Pero- el más barato es 58.000. No, y me refiero al tema del tipo de literatura y de entenderlo, Sí. entonces como que bueno, ¿de qué forma incentivo la literatura? Y es empezar a leer cosas que te motiven, así sea, no sé, ciencia ficción o cosas Sí. que de pronto en teoría no te aporten nada, pero Ah, Pero es porque una esa, forma de porque esa es la otra cosa. Y creería yo que con ese tipo de textos la intención es la creación del hábito, ¿cierto? Y en ese sentido, pues lo que se lea se puede pasar por alto. Siempre y cuando pues, se sostenga en el adolescente, en esa pequeña persona, esa intención o esa motivación, ese sentimiento, esa afinidad con la lectura.
Pero es que acá... Pero ¿qué pasa, digamos, en el sistema educativo? No. Que los ponen a leer el mismo libro y los Que ponen a la- leer la María. Y la literatura, No, la literatura no es algo de gustarse, el placer, sino es un castigo. Claro. Ah, usted no hizo la tarea, le toca traerme un informe de este libro. Y Le toca leer ya 2 libros. dos libros, no. Entonces, Claro, y por ejemplo ahora hay mucha literatura joven, hay muchos libros que yo creo que muchos jóvenes se leen, como Harry Potter o no sé cuáles habrán nuevos ahorita, que han sido bestseller y muy famosos, y pues yo creo que los jóvenes se los leerían encantados y sí, se lo sería leen, una muy encanta. buena forma también de incentivarles. Creo que también son las estrategias de los profesores. Ahí te la dejo, Gilbert. Pero es que a veces los profesores tampoco están leyendo. Esa es otra cosa. Quiero hacer aquí la denuncia pública. Hay profesores que no están leyendo, hay profesores que no leen y le están enseñando a los muchachos a leer. A mí eso me parece... Sí, eso es una serie. Vea, una clave es que el Una- profesor que inicie clase con una reflexión es que no preparó clase. Profesor mediocre para mí. Ah, yo he arrancado con reflexiones clase. Pero preparé la reflexión. Van y llegan con el libro de La culpa es de la vaca y leen un texto de ahí y ya. A mí me tocó No, varios eso es profes horrible. así. Bueno, y para que sigamos avanzando, ya vamos a ir cerrando. Voy a leer un fragmento de tu libro que me pareció muy interesante. Qué pena que doblaste el libro. Tranquilo Ya que lo es compró. pirata. Ya lo No, compró. pero este lo compré. Tranquilo que es pirata. Yo lo compré, así que puedo hacer con él lo que quiera. A mí me parece interesante esto y lo voy a leer. Ya después hablamos sobre eso. Pero leerlo bien. Hay que leer el número, ¿no? No, no es necesario. Dice, observación en una fiesta. Suena el fandango y empieza el jolgorio. Ujú. Ya hay borrachos bailando con botellas. Señoras regañando maridos. Culicagados revisando bolsillos de los caídos. Ya hay 2 hombres llorando por amores pasados. Se abrazan. Faltan 3 copas para que se le moje la canoa. Y empiece ese coqueteo de marica digno de machos. Y se pasea mientras contornea sus caderas la mujer de nadie, buscando una víctima para gorrear licor. Y si es afortunada, el mercado y el arriendo del mes. A mí me parece interesante esto porque aquí hay cosas que yo creo que si una persona de afuera lo lee, pues de pronto no lo va a entender. Pero pues yo leo esto y me sumerjo en un lugar de acá, ¿cierto? Eso es lo que hace el costumbrismo, que se queda en lo local. Y allá hay mucho costumbrismo en ese texto. me ¿O no, parece- señor Gilbert? Hay mucho costumbrismo. Aunque yo creo que la fiesta es universal, ¿no? Ah, no, la fiesta es universal. Y la fiesta trae Lo que decía toda Silvio. clase de guayabos, incluyendo el moral. Bueno, y esto lo hago para que hagamos un recorrido por los escritores de la región, que entre eso pues está Mateo. ¿Cuántas obras has escrito tú ya, Por Mateo? ahora esa, Esta, o sea, Sí. este es... el Ah, yo primero. pensé que tú El tenías de- más. No, no. La gente Eh. siempre piensa que tengo más. Sí, sí. Él tiene Porque hijo los- único. Debe ser Porque los dejo con las ganas. Eso, porque tú siempre has estado como metido en ese mundo de la... Y siempre uno oye mentar a Mateo. A Mateo Santero es un referente acá de la literatura, aunque haya escrito. Pues esto es muy importante decirlo, porque sí, porque uno habla acá de literatura y pregunta algo y pues le hablan de Mateo Santero. Pero bien que tenga un libro ya publicado. Es Sí, que uno claro. ha escuchado unos personajes que llevan escribiendo un libro como 12 años y Uf. nada que sale, nada que sale. Es por eso lo importante es desapegarse de la obra. Bueno, y entonces aquí tenemos una colección que fue lo que nos pudimos conseguir pues ahora, mientras hacíamos la preproducción de este capítulo del podcast de escritores de la región. Pues yo me imagino que hay muchísimos más, pero pues hagamos un pequeño recuento y ustedes me van contando cuáles son los que de acuerdo a lo que ustedes hayan leído les parecen más interesantes y que Ah, bueno, cabe pues, resaltar también no que... vamos a desmeritar el trabajo de ninguno y pues, Ah, no, la idea no, acá no. es Claro que no. demostrarlo y que la gente los conozca, pues, para que los lean. Pero también cabe resaltar el papel que ha tenido la mujer en la literatura brava.
como que al menos estos últimos tiempos han venido publicando, trabajando y apostándole a un movimiento literario de mujeres, como que eso ha sido también chévere porque son otras formas de contar también que tienen ellos, de ellas desde la intimidad, desde también desde otra mirada de lo cotidiano. Creo que también resaltar eso. El caso, por ejemplo, este libro, que es de una antología de Las Musas Cantan, que es donde cantan los grillos, que me parece un libro genial, al menos desde su estructura, y los textos que uno encuentra aquí pues, son diferentes miradas del ser mujer en el Le vamos a Urabá. pedirle allá al máster que nos ponga la cámara acá para mostrar este libro, que se llama Los grillos. ¿Dónde cantan los grillos? Y que Mateo... Es una antología de mujeres escritoras de Urabá, que ya mujeres escritoras de redundancia, pero son del Urabá, la mayoría. Otro libro que me gusta mucho es el del Carmen Garcés, que es Olor de Mujer Grande, que son poemas desde lo... A mí me gusta mucho la intimidad y lo cotidiano. Entonces siempre me encuentro en esos textos. Bueno, no está el libro de Fernando Ñungo, Río Abajo, Río Arriba, no me acuerdo. Que es un libro totalmente costumbrista, pero narra la memoria de la violencia, el estar, el olvidar. Entonces como que y eso fue como de los primeros textos que me han gustado. También por ejemplo, el primer libro de poesía que me leí yo fue uno de Nani Zuluaga, que fue mi editora, y que va a venir ahora, va a presentar su último libro, Pati Rusia, para que estén. Y ella, en ese primer poemario que me encuentro en la biblioteca de mi colegio, después de rebuscar, cuando me di cuenta como que ella lo publicó cuando tenía 15 años y se graduó en el colegio que yo estaba estudiando, yo como que entonces yo también puedo escribir entonces. Te digo que sea el déjà vu. Ajá. Entonces eso me incentivó. Otro autor bueno, he leído muchos autores locales de aquí del Urabá, Albeiro Flores, Juan Mares, también amigos como Alma Flores, Consuelo del Tiempo, que es un libro muy especial. Es su primer libro y es esa narración sobre la madre que no está, que no tuvo, entonces es muy íntimo. También está Diego, que Diego tiene una posición política muy marcada desde en apoyo a las víctimas, a contar las historias. Entonces, Diego Despreciado, muy buen libro. Hablemos de los autores, porque pues para que la gente se le vaya quedando en la memoria. Autores, ya. Entonces Diego Despreciado con Cielo de Tierra. Y su último libro publicado, no está acá. Pero este es el penúltimo, el de... Ese me gustó mucho. Una patria para el caracol, que es divino. Ese es muy interesante. Aparte porque toca el tema de la migración, que pues ahora estamos en un momento en el que... Alma Flores, con su libro Consuelo del Tiempo. Obviamente a este autor de Don Ismael y sus cangrejos, que es de aquí, Ismael Porto, de Necoclí, que también a mí me gustó. Ese me lo leí yo en el colegio. Bueno, un privilegio que tienen los de Necoclí es que les han metido por los ojos autores de acá. Sí, y eso es interesante. Hay una apropiación y eso es chévere. De la producción municipal. Don Ismael, el libro Don Ismael y sus culebras, sus cangrejos. Aquí tiene una que pues yo no la había Este fue el último que sacó, Urabá y la maratón de los alcaldes, que no lo he leído. Vamos a mostrarlo acá para que lo vea o si quiere ponemos el plano allá en general y lo mostramos acá para que lo vayan, pues para ver la gente, al menos para que alcancen. Bueno, también hay autores que han venido escribiendo, este es de Necoclí, Larry Franco, que han venido apoyándose de tecnologías para promocionar y publicar su libro, ya sea para revisión de texto, creación de resúmenes de cada cuento que escribe. Entonces Larry utiliza la inteligencia artificial para sacar resúmenes de sus textos. Bueno, yo creo que pasamos ahorita que estamos hablando acerca de la tecnología en el área literaria, pero sí me gustaría como hacerle esa pregunta. ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, ¿qué opinan que una inteligencia artificial en estos momentos pues ya pueda asumir el papel de un corrector de estilo Bueno, yo creo que de asumirlo
pues no creo que, o sea, hay gente que lo utiliza para corregir estilo, pero Hay otros que no. hay otros que no, porque ese papel de corrector de estilo eso no lo puede hacer una máquina, porque es un contacto de lo humano, leer el contexto, porque uno puede leer el texto y sacar el contexto de ese texto, pero hay un contexto más allá que es como que, bueno, tú cómo te sientes, tú dónde vives, cómo te criaste, o sea, como que el corrector y el escritor en sí se tienen que volver amigos, como que, pero no amigos muy íntimos, pero sí amigos, como que te entiendo, sé a lo que quieres escribir, te recomiendo esto. O sea, es un O esto papel no. más humano y no es tan técnico. Tan técnico, tan mecánico. Es la comprensión de la obra. Incluso el corrector y el editor pueden llegar a decir, sostengamos este error. Que la IA, la inteligencia artificial, fácilmente te diga como, no, eso es un error. Pero que el corrector diga, no, es un error bonito o es un error literario. Sostengámoslo, dejémoslo en la obra. Eso la IA yo creo que no ha llegado a esos alcances. Lo mismo con la escritura. Pues ahí usted le pide a la inteligencia artificial un texto y ella se lo da. Pero lo que a mí me ha llegado, incluso aquellos que uno encuentra mucho estudiante que le hace llegar a uno el texto hecho por la IA Le voy a contar y uno lo nota. Uno lo nota, al menos uno que ha leído, uno así como que no, marca, esto no le Le voy escribe a nada. contar. Le faltan huesos, le falta dolor, le falta sangre. alegría. Imagínense que, bueno, en la preproducción acá del podcast, Utilizarse la IA para entonces, Ahora dice, yo soy una IA. entonces yo estaba escribiendo, y le pasé a la IA para que me corrigiera, y le dije, y si puedes, mejora. Y me metí un texto así, todo chévere, y yo dije, con una escritora. Y yo, pero yo esta vieja nunca la había escuchado. Y de la región de Urabá, pero muy rara, y un texto así, pero con un fragmento, sacó dijo, según lo que dice fulanita de tal, y o sea, citó un texto. Ja. Y puso el nombre de una escritora. Entonces yo busqué en Google a la escritora y No aparecía. debe ser que no la conozco. Y la busqué y no aparecía. Entonces le pregunté, ¿de dónde sacaste eso? Y me dice, no, eso lo inventé. Entonces yo creo que eso... Yo creo que eso es lo más literario que puede hacer la IA. Sí, inventarse cosas. Inventar. Ahora, ¿cómo la hace? Ya, si no, yo siento que falla mucho. Sí. Igual, ver la IA como ese sustituto del arte, como que va a sustituir el arte, no. La IA lo que hace es la recopilación del conocimiento humano publicado en internet. No deja de ser una herramienta. No deja de ser No una deja de ser herramienta. una herramienta. Y aparte de eso, se pierde eso que ustedes están diciendo que me parece importante. Y es que la parte humana Incluye el se error. refleja en la falta de esa perfección. Ejemplo, cuando tú escuchas una canción que la afinan con esos algoritmos que hay ahora de afinación digital, te chilla en el oído, o sea, como que hay Sí. algo que tú sientes que no está tan bien, y por eso la gente siente nostalgia de las grabaciones antiguas en donde se metía todo el grupo al estudio, porque se conservaban esos errores, que es lo que hace que una producción sea humana. Y en el futuro creo que eso va a ser lo que va a prevalecer y no va a permitir que en algún momento pues eso es inevitable, vamos para allá, pero que la IA nos reemplace en todos los aspectos, pues no lo va a poder hacer porque pues, No. o bueno, quién sabe, porque uno no sabe. No, pero el problema es que la IA no nos reemplazó para lavar platos, o sea, como que nos reemplazó fue para escribir, no. Para lo mejor de la humanidad. Ajá. No. Además, yo siento que siempre le va a faltar entraña a eso que escriba. Una IA nunca va a saber lo que es un despecho, lo que es perder un padre, lo que es perder una madre. Ahora ¿no? va a ser una máquina, sigue siendo una máquina. Pero bueno, eso todavía, o sea, eso en este momento sí, porque estamos todavía nosotros estamos... Pues a menos que se inventen varias IAs y comiencen a tener interacciones humanas entre ellas O como sea, para yo no sé acceder a si eso. Hace 10 años si a nosotros nos hubieran dicho hace 10 años, o un poco más, en el 2020 va a existir una IA que va a hacer esto. Yo creo que muchos hubiéramos dicho que no creían. No, que pues haga sí, eso, ya han hubiéramos venido dicho. diciéndonos en las películas, Terminator es un caso, como que la Skynet. Eso va a pasar.
Todo va a Bueno, pero para que pasar. no nos desviemos, digamos, por los autores. Gilbert, habla. Yo quiero, no, es que ya Mateo hizo una lista larga y yo creo que ahí están varias de las voces importantes de la región, pero yo quiero resaltar, a pesar de que Mateo lo mencionó, a este señor, a este sujeto, Juan Mares, Juan Carmelo, Carmelo Martínez. Juan Carmelo Martínez, conocido en el mundo de la Bajo literatura. mundo. No, yo creo que es el alto mundo. El alto mundo de la literatura como Juan Mares, Sí, sí. quien no solo ha estado dedicado fielmente a este proceso de la escritura, sino también a su promoción, al tema del taller. Este año el taller de escritores Urabá Escribe cumple 40 40 años. Es una trayectoria considerable por la que ha pasado mucha gente, incluyendo el mismo Mateo. Y Juan es de esos casos que tú mencionabas. Juan leía, se leyó Don Quijote. O sea, él entró a la universidad, fue ya ahorita adulto, Adulto. ya viejo. Entonces, Sí. como que Juan leía allá en el Sinú, metido en la montaña, leía libros y lo que hacía era leer. Y él llegó como hasta tercero de primaria. Y era leer, 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 leer. Bueno, hagamos un recorrido rápido por estos libros que están acá, pues que yo me conseguí por ahí. O sea, yo creo que si uno hace retrospectiva, pongámoslo así, esas primeras producciones son de aquellos que tenían el suficiente capital o acceso para poder sacar adelante la Sí. publicación. Y en ese sentido se está cerca del poder y por eso uno ve que muchos exalcaldes o esos primeros alcaldes publicaron sus libros Y que inventaban fondos de editoriales para publicar el libro. Pues se inventaban o creaban la imagen de fondos editoriales. y ya después fue aumentando el acceso a ese tipo de publicaciones e impresiones y ya llegamos a este punto en el que estamos, sumado a muchas cosas que vinieron por ahí, como los estímulos al talento creativo, todas estas convocatorias y todas estas becas. Y creo que ahí también pesa algo fundamental que son los colectivos. Total, sí. Los colectivos como el caso de Las Musas Cantan, que genera una hermandad y que genera a la vez un impulso para llegar a ese punto de la publicación. O sea, como que no es como que escribí y publiqué, sino como que venga, revisémosla, miremos qué podemos, Exacto. que desde ahí. Interesante. Bueno, entonces, bueno, ya lo nombramos. Este. Es de Carmen Teresa Garcés, ella es contadora pública, y esos son poemas de ella desde su infancia, contando ser mujer de ella de Arboletes. Ya. Bueno, ya lo mencionamos. Magali también de Magali Las Musas. Pacheco es muy buena. Ah, esa no es. No, esa es Magali Pacheco, una profesora socióloga, creo que es, y sus poemas sí son más bien desde la observación. Cuando yo la conocí haciendo Kamishibai, Bueno, este es uno acá del municipio. una nota. De Guillermo José Cardona, que tienen ahí Nuestro para alcalde hablar de- Guillermo José el Cardona, alcalde presente de la misma línea de Ismael Porto, esos dirigentes, Poder y puedo publicar. Sí. Ah, bueno. bueno, esos dirigentes que tuvieron acceso Que a la vaya uno a publicación. saber si es bueno o malo, no, pues son textos. Sí. A Guillermo lo veo yo en ese campo o en esa oscilación entre lo creativo y lo académico, que Sí. me parece también importante, no olvidando pues que tiene esa labor de historiador presente. Clarildomena Ah, y Clarildomena. Nestrosa, esa publicación es reciente, ¿no? Sí, pero él también es de esta misma camada de Sí. Ismael Porto, o sea, como que pueden publicar con él. Ese es de Albeiro Flores, También del taller de uno de los escritores. fundadores del taller de escritores junto a Juan Mares. Pero digamos el título para que Frente al los mar. que nos escuchan. Se llama Frente al Mar, es una novela que ocurre frente al mar. Ah, bueno, ese lo puedo anunciar yo. Sí, Ese lo puede presentar usted. Y ahí donde quede mal. La Casa Amarilla del Tío Esquivel, recomendadísimo. El mejor de toda la el mesa. mejor de toda la mesa. Mejor dicho. Este que es todo grande. Más de letras. Por más, veces no lo conocía. Ese es que como una antología. Sí, pero como... Ana Isabel Gómez Susa. Pero es de formación de escritores, pero es que como unos talleres, ¿ok? De la Universidad de Antioquia. Yo no sé por qué esto. Dice que es acá. Se me lo regalaron. Ahora dice Mar de Letras, Anorí.
Eso se lo quita Picolín. Ah, sí, dice formación de escritores de la región de Urabá y difusión de sus producciones literarias. O sea, esto es como una compilación. Ya. Interesante. Sigamos acá. Albeiro Albeiro, Flores de nuevo. Poesía. Ya. Cuentos Tobar. Jairo Manuel Tobar Gómez, no lo conozco. No lo conozco. Bueno, ahí les queda para que a los amantes de la Es que ahora uno ve y es una producción muy amplia. Sí. a los amantes de la literatura, pues aquí lo que estamos haciendo es como un recorrido por los escritores, pues por lo que tenemos acá, porque Lo tenemos en la mesa, sí. Bueno, este es de una chica de Chigorodó. Ajá. Este es de Larry Pero, Franco. pues, digamos los nombres para que la gente al menos se llama El Gran Afán. El gran afán de una chica de Chigorodó. Muy buena, Abril Ursola. Se llama Abril Ursola. Bueno, de las cabañas de los espejos que... Ay, yo me estoy acá muriendo ahí. Siga ya, Mateo. Está el de Guillermo José Cardona, Necoclí Muéstralo a esta en cámara. poemas. Guiner, Brincar de Chorlitos. El último libro Ese es el último libro. dedicado a Pero su vamos a hijo tener Guiner. que cobrarle a la casa acá por la publicidad, porque... Pero igual estos libros, Yo creo por que ejemplo, eso estos fue- ¿dónde se consiguen? Estos no los regalan. Sí. Sí, esos libros lo han O sea, esto no los vende. No, yo creo que no. Ese se llama La Soberana, de José Miguel Martínez Ramos. Bueno, ese libro tiene su historia, porque cuando De yo estaba, Necoclí. cuando yo estaba en el Ese es de colegio, Necoclí. hicieron es que con base a ese libro, hicieron un desafío acá. Ajá. Un Hay una desafío. amiga, Eileen, que estuvo estuvo Secretos actuando de ahí. Necoclí. Secretos Voy de a contar un Necoclí. secreto acá de Eileen, que estuvo de actriz en la novela esa. Ah, hubo novela. Hubo novela. A Hubo ver, hasta y nosotros grabaron- diciendo que estábamos en un nivel incipiente No, ya de Grabaron adaptación. un piloto, hicieron como un gran hermano en donde tenían a la gente encerrada y de ahí sacaron a los actores y después grabaron No un te creo. piloto. Bueno, este se llama Callar, una dictadura del ruido, de Crono, está prohibida su reventa. Esta cámara. Bueno, este me llama mucho la atención porque es ciencia ficción hecha aquí en Necoclí. Entonces como que es Muy novedoso. muy, Ah, qué interesante. como que chévere esa propuesta de Sí. hacer ciencia ficción. Este es Sombra de Almendro de Guillermo José Cardona. Otra vez. Otra vez. Mateo, dime la verdad. La carne te pagó. Ojalá. Haga la reseña. Ritos de paso, poemas. Este es de, creo que Satsuro Capurgana ella. Sí. Lina María, sí, No muy la buena. conozco. Ella estuvo en el encuentro de escritores que hubo aquí en Necoclí. Entonces, Y ahí faltan títulos, ¿cierto? Yo quiero destacar así. Por ejemplo, así Mateo me diga que no. Marta Quiñones. Ah, no, Marta Eso. Quiñones, Claro, sí. yo iba, inclusive. Marta Quiñones, que me inclusive, parece- pues, Muy ahí, buena, y Marta ahí le voy a Quiñones- mandar el mensaje Me parece, y lo voy a decir aquí a la Ahora- cámara, a una amiga la mejor pluma de Urabá. Sí, no, incluso para mí Marta Quiñones es la única escritora que vive de eso, de escribir. Y que tiene un tiene con qué. artificio, tiene un oficio, una dedicación, una pulcritud cuando escribe Sí, sí. verso y Es muy prosa. buena editora también. Entonces, como que- una gran persona. Espero tenerla acá. o Pero sea, gran persona no sé, un pero sí es muy saludo, buena. un saludo Es para su Marta. amiga. Bueno, le voy a decir acá que yo estuve haciendo todo lo posible por tener los libros de ella acá, pero la persona que quedó comprometida, que no la voy a decir acá, pero la voy a señalar, de traerme los libros no los trajo. M. Santero. Pero No, mira, un que- saludo para Marta y espero tenerla pronto acá en el podcast. No, ella anda por aquí en Urabá. Sí, Hay que Sí. traerla. ahí vamos a ver si movemos la ficha para tenerla en el podcast. ¿Qué más? ¿Qué otros autores? Ah, bueno, de esta generación, Santiago Moná, José Morelos, está Diana Lucía León de Chigorodó. ¿Qué otros? No hay muchos. Sino, por Hay muchos, pero uno desconoce también. Uno desconoce Sí. el doble de lo que conoce. ejemplo, yo no sabía que la que le tenía. Yo pensé que este era el único libro que tenía. No, No, Guillermo sí. lleva rato con Más, yo era como que el chévere. tema que de la tenga ese publicación. solamente. Pero tiene que más. Lo que tú Sea dices, alcalde para que vea cómo los que le... tienen el poder Lo que- controlan la historia. ¿no? Pueden contarla como quieran. No, la cuentan como quieren. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por esos lugares que ustedes creen
que son lugares infaltables para las personas que les gusta la literatura y que quieran hacer ese recorrido en la región. Las bibliotecas. Las bibliotecas. No, pero aparte de la biblioteca, porque eso es algo muy obvio. Ah, bueno. Entonces hablemos de esos espacios, de lo que ya ustedes han hablado. Bueno, un espacio cultural es todos los viernes a las 7, la biblioteca, el taller de escritores. Como que se reúnen allá a hablar. ¿En dónde? En apartado. Ya. Entonces, allá hay una frase que es tomarnos un café, ser amigos y hablar de literatura. Eso es lo único que interesa cuando vayas al taller. O sea, no tienes que ir a... Todos los viernes. Todos los viernes a las 7. ¿En la biblioteca de dónde? Municipal de Apartado. Federico García Lorca. Entonces, también en Apartado está la librería Tinto y Tinta, que ha venido teniendo un proceso de promoción de la lectura, de la promoción del libro como objeto cultural, como que vea que el libro es importante, el libro es bello. De las discusiones alrededor del libro. Entonces, eso es chévere, como que no es como que no leas el PDF, sino como que el libro físico también es importante por la belleza, la estructura, entonces es bonito. Y porque también le hacen una apuesta al libro nacional. Es como que tienen esa apuesta también del libro nacional, leer lo nacional. Eso es chévere, la librería Tinto y Tinta. Otro punto de la literatura que yo recomendaría serían los bares. Ya. Parecen lugares excelentes para hablar de literatura. Acá tenemos un espacio que es pues la Mariápolis. La Mariápolis, Café Amatista. Café Amatista. Café Amatista, Afro Hostel. Afro Hostel. Es como que se vienen realizando en Necoclí, en esos espacios se vienen realizando encuentros de literatura, encuentros de poesía. En la Mariápolis, que es el lugar que frecuento y que vivo ahí, como que eso... O sea, como que lo frecuento tanto que vivo ahí. Todo el lugar se llena de poesía. Allá pueden encontrar libros locales, como que libros de autores de Urabá. Entonces, como que hay una colección buena para comprar allí. Gilbert, ¿tú tienes algo por ahí que nos querías contar también? Yo he escuchado de muchos, de otros sitios, Café Atrato en Carepa. Sí, Café Atrato. Sí. La tienda de Julieta, si no estoy mal, se llama Otro Lugar. Ese no he ido. Siento yo que están emergiendo muchos sitios. Ah, bueno, otra cosa también son los festivales de literatura que ya se vienen realizando y que ya tienen una temporalidad y una constancia que es de aplaudir. Ajá. Por ejemplo, ahorita a finales de marzo se viene el Festival de las Musas Cantan. Entonces es un festival realizado por mujeres, para mujeres, pero para comunicarle al mundo. Y este año Y ya pasó uno que hicieron en Turbo, ¿no? El Flecho. Turbo. Luego viene el Fenalpa en Apartado otra vez. Luego viene... Se supone que para Necoclí se viene la tercera versión del Festival Internacional de Poesía. Y se va a realizar el primer encuentro de escritores de Urabá. Eso fue lo que dijo... Y con los 40 años del taller de escritores, supongo que va a haber mucha agenda. Tú estás haciendo un trabajo también en Apartado con... Estamos trabajando en un proyecto que se llama Tinta y Punto. Sí, muy bueno. Tinta y Punto es un magazine cultural abierto al público, de distribución gratuita, donde hablamos de la cultura de Urabá, de esos escritores emergentes que existen, de sucesos que están aconteciendo, de temas de actualidad y temas, digamos, más trascendentes, temas históricos, todo aquello alrededor de la identidad urabaense. Bueno, y yo quiero aprovechar también bueno, me parece muy interesante la labor de un personaje de Necoclí, porque ya es un personaje que es Picolino, Sí. que ha tenido, hace mucho rato, ha tenido el Rincón del Libro, que es un espacio para intercambiar, para conseguir libros. Y que ahora lo volvió café, ¿no? Y ahora, pues, creó un lugar que, pues, aquí le voy a hacer la publicidad, ya después arreglaré con él. Se llama Letras, Café y Libros. Él dice que va a ser un lugar, pues, como con una onda muy alternativa, también para que la gente vaya a leer. Y, bueno, la invitación es para que visiten el lugar que está ahí cerca al parque. Sí, ahí cerca de la área del parque. Bueno, en Apartado también está Casa en el Aire, que están haciendo conversatorios, como que no es simplemente un lugar donde uno va y se emborracha, sino como que... Están trayendo unos DJs. Están trayendo DJs, autores, a conversar ahí con la gente los miércoles a las 8 de la noche, todos los miércoles. Es interesante, pero pues hay una agenda
literaria bastante interesante en la región. Bueno, digamos que en parte de la región porque estamos hablando solo de Apartado y Necoclí. Porque, pues, no Pero sé, seguramente la habrá en Turbo y la desconocemos, seguramente en Carepa también, puede que en círculos más cerrados, pues aquellos que estamos mencionando aquí son abiertos al público, pero seguramente habrá el grupo de amigos que se reúnen a hablar, no sé, del túnel. Se reúnen a encuentros de lectura en la biblioteca, un grupo de jóvenes que se reúnen, creo que son los miércoles, si no estoy mal, los martes, a hablar de literatura. Pero lo importante es la variedad, porque no todos nos acoplamos a los mismos espacios. Eso, ahí les vamos a dar la invitación a los que nos escuchen para que nos dejen en los comentarios también para que la gente que quiera conocer, que conozcan otros espacios y nosotros pues ahí los estaremos mencionando en otro momento en el podcast. Bueno, muchachos, yo creo que ya llegamos pues al punto final de este podcast. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué quisieran decir ustedes con relación al tema que hemos hablado? Sobre todo para las nuevas generaciones, para esas personas pues que les gusta y que tienen esos deseos de escribir pero que aún no se animan. Que lean mucho, ya luego que escriban, pero que lean primero. Lo mismo. Porque me he encontrado con casos de jóvenes como que escriben una cosa y como que estás leyendo, no, yo no leo para no contaminarme. Yo, ay, joder. Es verdad, pasa mucho eso, ha pasado mucho. Uno se encuentra escritores que no han leído nada y que no quieren leer nada. Pero sí, eso es lo primero, leer no solo libros, leer la realidad, cuestionarse aquello que sucede en la realidad a nivel social, a nivel emocional, a nivel psicológico. Y después si llega la escritura, afortunados. Y si se sienten muy tristes, vayan al psicólogo. No vayan a escribir sin ir al psicólogo. Sí, el diario no les va a reemplazar la terapia. Exacto. Y si escriben un diario, no lo publiquen. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en la Oficina Sin Importancia. Recuerden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.